¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos sintonicen. Bienvenidos a Empezando la Entrevista, en un capítulo más de este proyecto que surge por y para ustedes, con el objetivo de acercar información de interés que nos pueda ayudar a crecer como comunidad y que pueda ayudarnos a entender algunas ideas, teorías o conceptos que no tengamos claras. El día de hoy nos encontramos desde la Ciudad de México, grabando desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y tenemos el honor de compartir y de estar entrevistando a la licenciada Marisol Argüelles. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, muy bien, gracias, Alex. María del Sol Argüelles es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado con revistas como Código 06140 y Marvin. Ha realizado proyectos expositivos en Washington, D.C., exhibidos posteriormente en la Fundación Gavarrón en Nueva York, San Antonio y Miami. Se integró al Museo de Arte Moderno, en donde estuvo a cargo de la investigación, registro y control de la colección. Fue subdirectora de ese espacio, en donde curó las exposiciones de Remedios Varo. Ha participado como jurado en el Salón de Arte Contemporáneo Monterrey 2012, el Premio Cuervo 1800 de Sonamaco 2014, la Bienal Pedro Coronel en 2014 y el Premio Lumen 2015, entre otros. Marisol ha colaborado en publicaciones del Museo del Palacio de Bellas Artes, con un texto para el catálogo de la exposición Leonora Carrington, Cuentos Mágicos 2017. Y otro más sobre la colección de Pedro Coronel para el libro que acompañó a la exposición de 2021. Ha participado también en el más reciente estudio sobre Frida Kahlo, publicado por Ártica. En 2017 estuvo a cargo de la Dirección de Difusión y Promoción Cultural Internacional de la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. Actualmente es directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y del Museo Mural Diego Rivera. Todo esto y más es Marisol. Bienvenidos. Pues es un gusto estar contigo, Marisol. Te conozco desde hace un par de años, pero desde que te conocí me llamó mucho la atención tu conocimiento del arte y tu amor al arte, ¿no? Recuerdo que nos hiciste favor a un grupo de amigos hacer un recorrido en una curaduría que hiciste de Remedios Varo. Y el hecho de estar compartiendo el día de hoy contigo, pues es muy grato y te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, gracias a ti. Marisol, estudiaste Historia del Arte. ¿Por qué estudiaste Historia del Arte? Pues siempre tuve interés en los lenguajes no necesariamente verbales. Me interesa mucho también el tema, por ejemplo, de la lingüística, lo que hay detrás de un lenguaje. Además tengo pues un gusto especial por la historia. Viví rodeada de libros, mis papás tenían muchos libros de historia y pues siempre fue como algo un poco intuitivo. Me gustaba como esta conexión con el pasado, la idea de que millones de cosas habían ocurrido antes de mi existencia y eso me fascinaba. Entonces pues no sé, abría los libros de historia y era como algo increíble leer pues lo que había ocurrido hacía tantísimos años. Y luego me empecé a interesar más en la historia moderna, contemporánea, y creo que fue más pues una inclinación natural hacia lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Fue como muy natural para mí cuando estaba terminando la preparatoria pensar que podía estudiar Historia del Arte, que en realidad era una carrera relativamente nueva. Por ejemplo, en la UNAM no había Historia del Arte cuando yo estaba terminando la preparatoria. Hace 10 años. Sí, exacto, ojalá. Y bueno, la tenían como maestría, pero no se podía estudiar la licenciatura más que en uno que otro lugar. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, que sí tenía una muy buena licenciatura, pero había una que otra. Hoy es una carrera que ha crecido muchísimo. Siento que se le ha quitado un poco el estigma de que quienes estudiábamos Historia del Arte era porque mientras te casabas o no tenías mucho que hacer y etcétera. Era pues un lugar común y un estereotipo muy feo. Estuvo estigmatizada tal vez la carrera durante mucho tiempo. Totalmente, pero muchísimo. Y hoy en día no, pues la verdad es que es una profesión que se ha desarrollado mucho, que ha demostrado que además del campo de trabajo es enorme, que hay muchísimas cosas que hacer, muchas instituciones tienen historiadores del arte, bueno, pues hay empresas, colecciones, fundaciones, museos, galerías, ferias, bienales, etcétera. Hay mucho, la cultura aporta el 3.7% del Producto Interno Bruto, es decir, es un sector pues muy significativo también. Entonces ya ahora hay muchas más opciones. A mí la verdad me tocó cuando todavía no era así, pero disfruté muchísimo la carrera y he disfrutado mucho mi vida profesional. Tienes ya más de 20 años dedicándote a esto
y nos platicas que tu acercamiento fue desde muy pequeña, por tal vez la interacción y la curiosidad de lo que veías en casa, en los libros y demás. Y en este momento te quisiera preguntar ese tema. Por ejemplo, las personas que nos están viendo, ¿tú crees que cómo podemos los padres de familia que tenemos tal vez hijos chicos en una temprana edad ayudarles a generar este despertar, ¿no? A veces se tiene ideas erróneas de que el tema del arte es únicamente para personas con cierto estatus socioeconómico, ¿no? O que el arte no está al alcance de todos. Afortunadamente, en México es uno de los países en donde tenemos, y sobre todo en la Ciudad de México, es la ciudad con el mayor número de museos a nivel ciudad, a nivel internacional, y que el costo de los museos es realmente asequible, ¿no? O sea, ¿cómo realmente acercar el arte a las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que el acercamiento al arte es una cuestión de hábitos. Hoy los museos tienen muchísimos programas dirigidos a niños, a jóvenes, a familias, como para romper esa barrera que durante muchos años existió. Correcto. Que el arte pues era una cuestión de iniciados, que no todo el mundo tenía acceso pues intelectualmente o las herramientas para acercarse a las colecciones en los museos. Y es tan sencillo como integrarlo a la vida de los fines de semana, de las tardes, del tiempo libre, personal y familiar. Yo creo que hasta hace poco tiempo, bueno, no relativamente poco, pero hace 10 años, el arte no competía, eso está estudiado, con las opciones de entretenimiento. Okay. Y poco a poco, pues la sociedad lo ha ido integrando más como a ese tipo de consumo. Por un lado es bueno y por otro lado es malo, pero yo creo que tiene más cosas positivas. Correcto. Cuando hoy en día una familia, en lugar de irse a dar vueltas a un centro comercial, escoge ir a un museo. Entonces creo que además de ser un entretenimiento, sí es una experiencia mucho más constructiva y enriquecedora que irte a dar vueltas al centro comercial. Entonces, eso creo que empieza en la casa. Y por otro lado, sí creo que las instituciones de educación tienen una responsabilidad muy importante que hasta hace tiempo no se ha cumplido. Creo que todavía hay muchísimos retos, y es que las asignaturas que tienen que ver con arte son vistas como algo que no tiene mayor importancia, no compiten en importancia con las materias como matemáticas, español, etcétera. A los alumnos les enseñan a tocar la flauta, nadie tiene realmente una iniciación en el conocimiento de la literatura. Bueno, ponle que de la literatura un poco más, pero las artes visuales absolutamente nada. Y entonces se va convirtiendo en un terreno lejano, desconocido, y lo que desconocemos nos va interesando cada vez menos. Sí. Entonces pienso que la frecuencia de la presencia de una persona en un museo cada vez más la va a ir acercando. Es como la lectura. O sea, si tú empiezas a leer a los 40 años, pues es mucho más difícil que agarres gusto. Esa pasión. Que si lo haces desde chico, ¿no? Y en ese sentido, Marisol, eres madre de 3 chavos. Aunque no lo crea nuestra audiencia, tu hija mayor tiene 30, tu hijo más pequeño 23. Ellos se encuentran en un segmento de edad interesante. ¿Cómo fue para ti introducirlos al arte o explicar lo que hacías tú? Bueno, a ellos les tocó, como fui mamá muy joven, les tocó acompañarme. O sea, ellos nacieron antes de que yo tuviera mi primer trabajo, pero estaban muy chiquitos cuando entré a trabajar. Mi primer trabajo fue en el Museo Carrillo Gil, que es un espacio que se dedica tanto al arte emergente, contemporáneo, como tiene una colección muy importante de arte moderno. Creo que fue para mí el lugar ideal para empezar a trabajar. Y entonces pues mis hijos iban mucho, tomaban los cursos de verano, me acompañaban saliendo de la escuela a veces. Yo la verdad es que mis papás no fueron tanto de llevarme a museos de niña, pero bueno, pues yo ya estaba metida ahí, de repente entré y para mí fue increíble trabajar en museos, entonces los llevaba mucho. Siento que para ellos fue algo muy natural. Y luego pues ellos justamente es la generación a quienes ya les tocó las visitas a museos desde un lugar muy distinto al que nos tocó a nosotros. Sí, correcto. Para ellos, creo yo que en la Ciudad de México hubo un momento que fue como ese boom, que fue la exposición de Yayoi Kusama en el Museo Tamayo. No me acuerdo en qué año habrá sido, pero se hizo este espacio que fue un boom con Instagram. Todo el mundo se tomó fotos y de repente
pues como que trascendió, se desdibujó esta barrera entre el arte, la visita al museo, que era una cosa seria para aprender, y pues lo que es, ¿no? Una visita pues enriquecedora, lúdica, etcétera. Entonces a ellos les tocó de forma muy natural, pero creo que no tiene que tener una familia, una persona que esté metido en el mundo del arte. Los museos en México son espacios muy accesibles. Correcto. El museo más caro me parece que la entrada cuesta 70 pesos, 80 pesos. Los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes son realmente tienen no es ni siquiera una inversión para ir en familia. Los domingos son entrada libre. Entonces no hay razón por la cual no hacer esas visitas que yo prometo serán muy gratificantes si lo hacen. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces es falta de esa empatía o ese interés, porque como bien lo mencionas, afortunadamente en nuestro país y más en la Ciudad de México, pues tenemos al alcance de la mano. O sea, en todas las colonias hay un museo, No, la Ciudad de México tiene una oferta cultural impresionante. Muy vasta. Que le compite a la de París y a la de Nueva York, y sobre todo los últimos 15 años ha ocurrido a nivel global un fenómeno en donde aquellas ciudades que se consideraban, o esos países que se consideraban en el mundo cultural como la periferia, que se ha invertido esa relación, y ahora pues son países muy céntricos en términos culturales. Entonces América Latina, por ejemplo, todo esto que antes eran como los márgenes del mundo del arte, al contrario, se han movido ahí galerías, ferias, bienales, eventos importantísimos de arte. La Feria Sonamaco aquí, por ejemplo, pues es uno de los eventos que a nivel mundial tiene más visitantes de fuera. Es decir, realmente ha crecido muchísimo lo que significa y lo que representa el mundo del arte. Entonces, no te acabas la Ciudad de México en años de estar aquí. No hay manera de ver todo lo que hay. Hay espacios independientes, museos para aventar para arriba, eventos alternativos, es una cantidad enorme de galerías. O sea, no hay manera de que uno pueda ver todo lo que hay. Y todo, la verdad es que he de decir que con muy buena calidad, porque los museos tienen colecciones impresionantes, sí, porque los museos independientes también, porque la programación es realmente de muchísima calidad. Entonces, pues sí creo que tenemos una ciudad muy somos privilegiados quienes estamos acá, ¿no? Sí. Y a nivel nacional tiene lo suyo, por supuesto. Hay ciudades mucho más desarrolladas que otras, pero pues a donde vayas en México puedes encontrar al menos centros culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, no hay manera de no toparte con la cultura en este país. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que a diferencia de otros países, tal vez incluso principalmente de Latinoamérica, nos encontramos en una posición privilegiada, ¿no? Porque tuvimos una época de artistas plásticos muy interesantes, pintores muy interesantes, que generaron un legado que vale la pena que lo exploremos, ¿no? Y pues por eso estamos el día de hoy aquí en la Casa Taller Diego Rivera, y vamos a entrar un poquito más en materia. Sería muy interesante que nos platiques qué es un curador. Pues mira, un curador en realidad es un concepto y una práctica relativamente nueva. Se utiliza el vocablo de una palabra aplicada a quienes hace muchos años se encargaban de cuidar las colecciones, pues en términos de conservación de acervos, restauración, etcétera. Y en el siglo XX, a finales del siglo XX, pero muy a finales, surge la figura del curador, que, bueno, es muy controvertida, pero bueno, es aquel que plantea desde el contenido, desarrolla una serie de reflexiones y lo estructura en una exposición. Entonces, generalmente un curador puede ser un investigador, un especialista en algún tema, un historiador del arte, alguien que es capaz y que tiene las herramientas para desarrollar un tema y hacerlo y estructurarlo en la forma de una exposición. Entonces, pues es una figura, te digo, como sí relativamente nueva, que tomó muchísimo protagonismo a mediados de, pues yo creo que cerca de 2010, y hoy es una figura cuestionada también, porque de repente se ha puesto en duda si es necesaria la figura de un curador, que de alguna manera se entendía como un mediador entre el público y la colección, o entre el público y la exposición. Yo creo que si bien una exposición se puede estructurar de muchas formas, sí es necesario pues sí la figura de quien es capaz de
plantear una narrativa comprensible, ordenada, estructurada. Generar una guía, ¿no? Generar exactamente una guía. Ahora, el curador se distingue porque muchas veces se confunde con el museógrafo y con el mediador. Entonces, sí son disciplinas de actividades completamente distintas. El curador trabaja muy de la mano del museógrafo, muy de la mano de los mediadores, que se encargan como de todo lo que tiene que ver con la parte, de mediar los materiales y los contenidos de una exposición hacia públicos específicos como niños, adolescentes, etcétera. Entonces, es una práctica muy interesante, profesionalizada recientemente. Cuando yo estudié la carrera, por ejemplo, apenas el último semestre que estuve ahí, introdujeron en el programa la materia de curaduría, pero realmente es una cosa que se aprendía con la práctica. Y en ese sentido, ¿qué cualidades debe tener un curador? Bueno, yo creo que debe de ser, en primer lugar, alguien con habilidades de investigación y de síntesis, y al mismo tiempo también como de reflexión y desarrollo, como de internalización profundo de un tema. Y todo esto tener como la capacidad y la habilidad de pensar hacia dónde está dirigiendo la narrativa, hacia quién. Entonces, bueno, pues obviamente uno desarrolla habilidades de escritura, de estructura, de pensamiento, es decir, como un orden, que a veces sabemos mucho de un tema, pero no es tan fácil decir qué es lo que quiero, cómo lo voy a decir, cómo puedo comunicarlo bien, cómo puedo editar todo el material, la cantidad de conocimiento que he adquirido, de manera que esto pueda convertirse en un proyecto comprensible, vinculable con el público, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, un curador, para poder hacer una curaduría, es necesario que el curador o este especialista tenga los conocimientos necesarios o el estudio de ese artista, o sea, ya haberlo estudiado durante X tiempo para poder entender las diferentes etapas, las diferentes técnicas, los diferentes momentos, ¿no? Porque los artistas como Diego Rivera tuvieron diferentes etapas de su vida que se plasman en sus pinturas, ¿no? Sí, bueno, creo que el curador es básicamente un investigador que tiene ya ciertas bases y ciertos conocimientos que le permiten abordar cuestiones que a lo mejor le son desconocidas. Es decir, yo, por ejemplo, pues soy una historiadora del arte, me he dedicado mucho al arte moderno. Puedo, por ejemplo, el día de hoy iniciar una investigación sobre un escritor, un artista, etcétera. Pero bueno, hay un background que ya me coloca en un lugar en donde me es fácil aprender a seleccionar los materiales. Digo, no necesariamente fácil, pero bueno, es una práctica como un oficio, como una disciplina que ya tiene un abogado, ¿no? La profesión que tú me digas. Y además hay muchas formas de hacer curaduría. Está también, por ejemplo, el trabajo de un curador que desarrolla un proyecto específico con un artista vivo y que van seleccionando este material, que se va estableciendo, pues eso, como la narrativa, el punto, el hilo conductor que va a decir, aquí vamos a hablar del interés de este artista por tal tema, por tal cosa. Entonces, bueno, es un trabajo complejo. A mí de repente me da, me impresiona mucho que me dicen, ay, qué bonito, pues trabajas en museo, como si fuera una labor súper fácil de sentarse y escoger un cuadro junto al otro. Y digo, bueno, hay detrás de eso un trabajo de gestión muy complejo, un trabajo de conocimiento administrativo, o sea, es realmente pues una profesión, ¿no? Sí, es una profesión. Que no se entendía hasta hace poco como una profesión, pero bueno, pues sí lo es con todas sus complejidades y con toda una parte luminosa muy interesante. En ese sentido, yo creo que para ustedes, los curadores, es más fácil, sin duda, el poder hacer una exposición, una curaduría de un artista vivo. Pero el artista que ya ha fallecido debe tener una complejidad muy interesante, ¿no? Pues no creo que una sea más complejo que lo otro. De hecho, el curador, por ejemplo, es decir, yo creo que trabajar con un artista que ya murió es como si fuera un artista vivo, es decir, sus testimonios están ahí y hablan todo el tiempo, se transforman. Nosotros hoy entendemos la historia, los archivos y los documentos de una manera completamente distinta que los historiadores y los curadores de hace 20, 30 años. Sí, claro. Entonces es estar con material vivo, los archivos están muy vivos y eso tiene una complejidad
pues interpretativa, y en cambio con un artista vivo pues se trabaja de otra manera, pero en franco y abierto diálogo con alguien que está todo el tiempo transformando sus propios archivos, sus propios testimonios, sus reflexiones. Entonces creo que tanto una cosa como la otra puede ser complicada, pero al mismo tiempo fascinante. Oye, y platícanos un poco cómo se hace o en qué se basan para poder hacer una exposición. Pues mira, en los museos particularmente se trabaja mucho con las colecciones, digamos, ese es como el germen, lo que le da la vocación y la orientación a un museo, pues son sus colecciones. Entonces, por ejemplo, en este museo tenemos la colección de arte popular de Diego Rivera, tenemos su colección de arte prehispánico, es una casa de los años 30 que es la primera casa funcionalista de México, tenemos pues el acervo del universo de cosas y de objetos de la vida cotidiana de Diego Rivera, su ropa, su todo. Y entonces de ahí sacamos líneas de investigación que tienen que ver con arquitectura, con diseño, con arte popular y todos los temas que de ahí pueden provenir, que son interminables. Ahí más o menos se marca la vocación de un espacio, y entonces, bueno, pues la verdad es que mientras más conoces a un artista, pues más cosas, o sea, es decir, te das cuenta que no se agotan nunca las posibilidades de trabajar con una colección así. Oye, Marisol, y sin duda en estos 20 años que has tenido ya ejerciendo la carrera, te has enfrentado a diferentes temas, ¿no? Platícanos cuál consideras tú que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como directora de un museo. Bueno, yo siempre he trabajado en museos que pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes, lo cual, por un lado, ha sido un enorme privilegio porque pues he estado cerca de las mejores colecciones de arte moderno. Son instituciones que te abren la puerta a muchas otras colecciones, a tener diálogos con otras instituciones similares. He tenido la oportunidad de estar a cargo, por ejemplo, de la colección del Museo de Arte Moderno, con la que viajé mucho, y entonces vi otras bodegas, otras colecciones, los museos del otro lado de donde nunca los vemos. Eso ha sido como una parte que no cambiaría yo por nada, pero por otro lado, tratándose de instituciones públicas, es muy complejo el trabajo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo administrativo, pues es administración pública, y entonces tiene un nivel de complejidad enorme. Normalmente pues son presupuestos bastante castigados, todavía falta mucho para colocar en el imaginario de los funcionarios que asignan presupuestos la verdadera relevancia que tiene la cultura, no como un ornamento, como pues solamente la producción de exposiciones, sino como realmente una herramienta transformadora que aporta a la economía, etcétera. Y entonces eso de repente es muy difícil porque no se trabaja en las mejores condiciones, porque los procesos son tremendamente burocráticos, porque no necesariamente trabajamos, es decir, no necesariamente todos los que trabajamos aquí tenemos o tienen la oportunidad de profesionalizarse a la velocidad a la que los museos lo necesitan. Y entonces pues se vuelve complejo porque los proyectos se escriben en un papel, pero no necesariamente se pueden cumplir al 100%, y eso es difícil, y la verdad es que la administración come. Entonces de repente a lo que te debes de dedicar, le dedicas el 5% del tiempo, y el 95% pues a ver cuestiones de sindicatos, de personal, de presupuestos, de etiquetados, y eso es pues muy complicado. Estamos llegando ya al final de esta primera etapa de la entrevista. Hemos platicado con Marisol Argüelles el tema de qué es una curaduría. Nos queda claro que no es necesariamente una profesión como tal, que tenga que ser una carrera en específico. Ya platicamos que puede ser cualquier persona que ha tenido ciertos estudios académicos, pueden ser los historiadores de arte, antropología o cualquier cosa. Vemos que esto del tema de la curaduría es reciente, ¿no? Tiene un poco más de 10 años que se está viendo como una profesión como tal, ¿no? Vemos cuál es la responsabilidad principal que tiene este curador. No es necesario, a veces podemos creer o pensar que debe tener un conocimiento y un estudio completamente enfocado a cierto artista para poder analizar y recomendar y poder sugerir cuál es la época, cuál es la técnica y demás. Marisol ya nos platicó un poco también de esta parte en donde el hecho de trabajar con el arte, de trabajar dentro de un museo,
te abre la perspectiva y no necesariamente tienes que tener ya el conocimiento de cierto artista, sino te va ayudando y te va dando las herramientas para poder interpretar y conocer a cualquier artista, ¿no? Y poder entender este tema. Ya platicamos también un poco de cómo se hace una exposición de arte, cuáles son los retos principales y cuáles son los retos a los que se ha enfrentado Marisol como directora de arte. Marisol, ¿algo más que nos puedas compartir? Pues nada, solamente creo que invitar a quienes nos escuchan y a quienes nos están viendo a que le den la oportunidad a los museos de integrarse a su vida. Creo que una vez que uno tiene esta experiencia, que además puede ser una experiencia tan íntima como la de la lectura o tan colectiva como la de salir a pasear con la familia o con los amigos. Y creo que siempre es muy gratificante conocer e informarnos sobre cosas que vamos a ver, porque la experiencia es mucho mejor. Creo que pues es realmente un catalizador de muchísimas reflexiones, de muchas cosas que valen la pena y que nos hacen crecer, que nos convierten en mejores personas, que nos dan placer, divertimento, etcétera. Entonces creo que sí es importante eso, colocarlo en el mapa de nuestras posibilidades, porque además quienes vivimos en la Ciudad de México y quienes vivimos en este país, pues tenemos el privilegio de siempre tener a dónde ir para poder vivir eso. Sí, sin duda, como bien comenta Marisol, a diferencia de otras ciudades y otros países, México tiene un bagaje cultural muy importante. Tenemos muchos museos, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias ciudades de la República, y que tenemos un acervo cultural impresionante, ¿no? Que tal vez si lo analizamos a conciencia, tal vez somos el país con mayor bagaje cultural y mayor compendio de arte, ¿no? O sea, por todos los muralistas, pintores, escultores que han salido de nuestro país. Bueno, tenemos presencia a nivel internacional en los museos más importantes. Hay mexicanos de renombre en todos ellos, y creo que vale mucho la pena que nos demos esa oportunidad de acercarnos al arte, ¿no? Y de poder acudir a un museo los domingos, como bien lo comenta Marisol, en la Ciudad de México y en algunas partes de la República los museos los domingos son gratuitos. Entonces acerquémonos al arte, no nos muerde, y podemos aprender y nos podemos sorprender de poder vivir esta nueva experiencia, ¿no? Así es. Marisol, muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Muchas gracias, amigos de Empresando. Esto fue Empresando la Entrevista, platicando con Marisol Argüelles desde Casa Museo Taller de Diego Rivera y Frida Kahlo. Muchas gracias y buenas tardes. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes. Aquí van a aparecer toda nuestra información, y vamos a pasar también la información del Museo Casa Diego Rivera, dónde se encuentra, cómo pueden llegar, cuáles son los costos, cuáles son los horarios y demás información interesante para que ustedes puedan asistir a esas instalaciones. Muchas gracias.